clasificaciones, ¿listo? Una clasificación que es una clasificación fisiológica que es según el movimiento. La anatómica, componentes, superficie articular y medula es como se divide esta clasificación. Y la anatomofisiológica que iremos abordando a medida que vayamos viendo pues, región, órgano por órgano, pues vamos a irla aplicando. Esta teoría lo vamos a aplicar bastante en la parte de appendicular, musculoesquelético, anterior y posterior. Los movimientos de las articulaciones son estos. Solo debemos recordarlos rápidamente. Son movimientos que inclusive algunos son exclusivos de algunas superficies articulares. Tenemos el movimiento de deslizamiento. Prácticamente es un movimiento que se origina en superficies planas o semiplanas. Ejemplos tendríamos las articulaciones interneurales de las vértebras torácicas, lumbares o inclusive primeras coxillas. O semiplanas como la tróclea con la rótula. Esto también ella se desliza ahí. Flexión, extensión e hiperextensión. Ese movimiento pues no tiene forma de describirlo. La única forma de describirlo es observando el movimiento, pero como pues estos modelos no son de tal animación, más o menos para que entiendan cómo escribir una flexión y una extensión adecuadamente, se da por la angulación, los grados que esta pueda tener. Si estamos observando aquí esta caña anterior, aquí tenemos entonces esta línea y colocaremos aquí el centro del movimiento, el eje del movimiento de esta articulación del ritmo. Nosotros hablamos de una extensión cuando se forman 180 grados, ¿cierto? Eso sería extensión. Aquí tenemos una angulación en extensión de la articulación. Estamos hablando de hiperextensión, estamos por encima de los 180 grados. Y cuando hablamos de flexión, pues serían diferentes grados por debajo de 180 grados. Esto sería flexión, diferentes grados, hasta 45, 35 grados de flexión del dedo. ¿Sí? Sería flexión hacia allá, hiperextensión hacia allá y extensión sobre los 180 grados. ¿Listo? Más de 180 grados, hiperextensión, extensión en los 180 grados y menos de 180 grados tenemos flexión. Es así como podemos clasificar ese tipo de movimiento. La rotación es un movimiento que se aplica normalmente en un solo eje longitudinal. Rotación no es circunvolución. Rotación se puede dar en ejemplos como articulación atlantoaxial, donde hay rotación, inclusive puede haber rotación de la articulación escapulohumeral o coxofemoral. Un movimiento de giro o rotación, porque cuando hablamos de rotación es el mismo giro. Cuando yo estoy haciendo este movimiento de negación, estoy moviendo mi articulación atlantoaxial y estoy rotando la atlantoaxial lateralmente. ¿Listo? Ojo, porque aquí tenemos movimientos de rotación. Miren que está rotando en su eje longitudinal. El eje pasa a lo largo de mi brazo. Está rotando lateral y medialmente mi brazo completo desde la escápula humeral. Pero ojo, porque si yo agarro aquí mi codo, mi brazo, fuertemente, lo único que rota es el antebrazo, ¿sí? Este movimiento, no lo confundan, porque este movimiento es de pronación y supinación y se da a nivel del antebrazo, porque aquí están los músculos pronadores. Pronador redondo, pronador cuadrado. Miren que si yo doblo, inclusive yo no muevo el brazo, pero sí muevo el antebrazo. Pronación, supinación, ¿sí? Pero si yo muevo todo mi brazo, desde mi hombro estoy rotando, esto es rotación. Y prácticamente es un movimiento que se da a lo largo de su eje longitudinal. Es un movimiento como cuando rotamos o giramos la llave. ¿Sí? La llave de la puerta, estamos girando la llave. ¿Listo? Muy diferentes. De pronación, que es palma hacia arriba, y supinación palma hacia abajo, pero ese movimiento sale del antebrazo hacia distal.
por los pronadores y supinadores. La aducción y abducción, aquí está el ejemplo, ¿sí? Es un movimiento que cuando pues, los miembros o las extremidades se acercan al plano medio, como pueden ver, pues este perrito que está animado, pero cuando esas extremidades se acercan al plano medio es aducción con D, estamos firmes. La posición firme de los soldados es en aducción, las extremidades se pegan al plano medio, mientras que en abducción con B se alejan del plano medio. Abducción con B, aducción, recuerden los movimientos. Son movimientos que pueden originarse en miembros anteriores como miembros posteriores. Circunducción, un movimiento exclusivo de articulaciones que tengan cabeza y copa. Una copa y una cabeza del fémur, y esta copa vendría siendo el acetábulo. Cabeza del húmero, y esto vendría siendo la cavidad que nos lleva a la escápula. Y ellas pueden hacer ese movimiento de circunducción. Es un movimiento amplio, exclusivo de las cabezas. No todas las articulaciones hacen circunducción. Y no confundan rotación con circunducción. ¿Listo? La pronación y la supinación ya lo lograron. Entonces este es el movimiento. No es muy difícil, es recordar los movimientos que tenemos. ¿Listo? Recuerden que rotación es lo mismo que cuando decimos está girando o está rotando, es lo mismo. La clasificación según la clasificación anatómica, porque estamos con la clasificación fisiológica, que es el movimiento. La clasificación anatómica es una clasificación que a su vez se clasifica en tres partes, según los componentes, según los ejes y superficie articular, y más adelante vamos a ver que también según su superficie, su medio unión. ¿Listo? Arranquemos con la primera, esta de acá. Esta de acá, que es muy fácil. Una articulación conformada por dos huesos es simple, una articulación conformada por más de dos huesos es compuesta. Denme ejemplos de articulaciones simples. Tengan en cuenta esto porque cuando veamos apendicular, bueno, o cualquier otra región de la cabeza y cuello, miembro anterior, miembro posterior, vamos a coger todas estas generalidades y vamos a hacer una clasificación anatomofisiológica de cada una de esas articulaciones, pero para ello recuerden y entiendan bien esta parte general. ¿Listo? ¿Para qué hacemos eso? Para también entender las ecografías. La ecografía aplica más para la sindesmología, es el estudio del medio unión de la articulación, ligamentos y etc. Bueno, entonces, denme ejemplos de articulaciones simples. Entonces ahí pues de pronto les queda más fácil ver el animal. A ver, ¿dónde hay articulaciones formadas por dos huesos aquí? ¿La qué? Coxofemoral. Hueso coxal con el fémur. Bueno, hay como una... Por nombre saldría, ¿cierto? Pero recuerden que el hueso coxal está conformado por tibio, pubis e isquio. Y los tres huesos esos tres huesos forman el acetábulo. Entonces en realidad habían cuatro huesos, más el fémur, ¿cierto? Entonces sería compuesto. ¿Cómo se llama? La del hombro, nombre común o escapulohumeral, ¿cierto? Esa sí es simple, los huesos. ¿Listo? Esos son ejemplos. Simples y compuestos, no es más. Las articulaciones, según sus ejes y superficie articular, debemos recordar que la superficie articular es un accidente óseo. Cada accidente óseo me va a dar un nombre específico a esta articulación. Y según sus ejes, o sea, el eje de movimiento de la articulación. Entonces, eje de movimiento y superficie, estamos hablando de las proyecciones y depresiones articulares, las que definen esto. ¿Sí? Un eje, ustedes saben qué es un eje, ¿no? ¿Qué es un eje? En física lo vieron. Y aquí ya empezamos a ver algo de biomecánica. Del movimiento, sí. El eje de movimiento de esa puerta, ¿cuál es? La bisagra. Es el eje de movimiento de la llanta de una bicicleta. El centro, ¿no? El centro. Eso es un eje.
Y entre más ejes, más variedad de movimiento tiene una articulación. ¿Sí? Exacto. Entonces tenemos articulaciones de un movimiento más limitado, que son las articulaciones uniaxiales. Vamos a arrancar con esto. Miren que hay de 2 ejes y hasta de 3 ejes, siendo las de 3 ejes o más. En este caso las multiaxiales, que son más de 2 ejes, tienen una variedad de movimientos mucho más amplia. Mientras que uniaxiales, lo que son articulaciones uniaxiales, recuerden que se caracterizan porque tienen un movimiento más limitado. ¿Listo? Y entre estas uniaxiales arranquemos con estas, las articulaciones gínglimo o trocleares. Estas articulaciones tienen una norma. ¿Sí? Primero que todo, y recuérdenla, toda articulación que en su superficie articular encuentre una tróclea, a excepción del fémur o fémur patelar, es gínglimo o troclear, porque troclear es trócleo. ¿Sí? Toda articulación, métaselo en la cabeza para que no vayan a olvidarlo. Toda articulación que tenga una tróclea en su superficie articular, a excepción del fémur sale de ese grupo, es una articulación gínglimo. ¿Listo? A ver, ¿dónde hay trócleas? Recuerden que la tróclea del fémur no entra aquí, esa sí no tengo la explicación. Es la única. Tróclea de número, muy bien. La articulación húmero radiocubital es gínglimo, porque hay una tróclea. ¿Recuerdan? Una tróclea un poco definida, pero la hay. Muy bien, otra. La tróclea astrágalo, exacto. La articulación tarso tibial o tarso crural es una gínglimo o troqulear, muy bien. Y si es un bovino, recuerden que la articulación tarso-metatarsiana, perdón, la articulación intertarsiana proximal, recuerden que el bovino tiene tróclea astrágalo arriba, pero también tiene otra tróclea abajo. Entonces también, todo lo que tenga tróclea, a excepción del fémur, es gínglimo. Características de ese tipo de articulaciones: movimiento, flexión, extensión e hiperextensión. La del nodo es gínglimo también, ahí hay una tróclea. ¿Sí? Otra característica son articulaciones que asemejan a una bisagra. ¿Sí? Y pues ahí están los ejemplos que acaban de nombrar. Seguimos con esta sí no tiene pierna y se mueve en un eje, obviamente. Articulación condilia o condilar. Toda articulación que tenga cóndilos en su superficie articular es condilia o condilar, esa sí no tiene pierna. Movimientos, flexión y extensión, y también solo trabaja en un solo eje. Articulación trocoide o de pivote. Solo hay 2 en todo el animal. Recuerden que las 2 únicas trocoides que hay en todo el animal, ya sea perro, gato, bovino, no sé, humano, de pronto también, es la articulación atlantoaxial y atlanto-occipital. ¿Por qué? Porque esta articulación se caracteriza por que sus superficies articulares se asemejan a un anillo, a un semianillo. Aquí está el semianillo, recuerden que el semianillo va hasta aquí nomás, y aquí abajo la otra superficie articular se asemeja a una clavija. Su eje de movimiento es 1 y es este que de aquí. El eje de movimiento pasa por aquí, que es esa clavija, y los únicos movimientos que puede tener esta articulación, si recuerdan, este movimiento ¿cuál es? ¿Rotación? Rotación, muy bien. Rota en su eje longitudinal. Rota o gira en su eje longitudinal. ¿Listo? Entonces, estamos viendo la de frente. Está la clavija y el anillo o semianillo roto. ¿Listo? Entonces, aquí los ejemplos que tenemos son estos. Nosotros le damos la vuelta a este hermano, así. Y vamos por la atlantoaxial. Y acerquémoslo, miren la articulación ahí, ¿cierto? ¿Qué parte de esa articulación será esta?
El pivote. Es una articulación de pivote o trocoide, sí, es la clasificación. Esta sería la clavija y el foramen vertebral del atlas tendría siendo como el anillo, ¿sí? ¿Sí? Anillo y clavija. Si yo hago este movimiento de negación, estoy trabajando ¿qué articulación? Estoy rotando mi articulación atlantoaxial. Si yo hago este movimiento de aceptación, estoy trabajando mi articulación atlanto-occipital. Ella es condilar y esta es trocoide, ¿sí? El otro sitio donde encontramos ese tipo de articulación es acá atrás, a nivel lumbar. Solo ahí se encuentra. A nivel de las vértebras lumbares, la articulación interneural de las vértebras lumbares. Recuerden, cuando digo interneural, es la parte de arriba de la vértebra articulando con la parte de arriba de la otra y así. Articulación interneural es una articulación trocoide. Pero ¿dónde está el anillo y clavija aquí? Ustedes se están preguntando, pero ahí donde puede haber un anillo y clavija, se supone que son apófisis articulares planas. Pues cuando vemos detalladamente esta articulación, miren acá, aquí estamos viendo la L3 y L6 de frente, no se ve muy bien pues esas apófisis como deberíamos, pero cuando las colocamos por dorsal, vamos a ver que esto se asemeja a una clavija y a esto se asemeja a un semianillo, muy bien, o sea, esa clavija, ahí están separadas. Clavija acomoda aquí en este sentido. Por eso es trocoide. ¿Listo? La verdad es que los libros de anatomía le dicen a uno trocoide, pero no le explican por qué. Ya les estoy explicando por qué se llama trocoide. ¿Listo? Bueno, esas serían las dos únicas. Uniaxiales, no hay más. Vamos con las articulaciones biaxiales y solo hay una. Algunos libros, yo no sé por qué ponen como biaxiales las condilares acá. Como les había dicho, pues en esto el problema es las definiciones, que entre libros inclusive se contradicen. Esta guía se las envía, ¿cierto? Entonces lean la de ahí, sí. Alguien me las pidió por el grupo y yo les subí un poco de cosas, ¿sí? Que vamos a usar durante el semestre. Entonces las biaxiales, elipsoidales. Cuando hablamos de una elipsoidal, estamos hablando que este tipo de articulación solo se ve acá en el carpo. ¿Sí? Vamos a hacerle rápidamente aquí un dibujo del carpo. Es que no tengo un dibujo aquí. En un carpo en extensión. Y que cuando el carpo está en extensión, estos huesos se acomodan así. Primera fila del carpo, segunda fila del carpo. Este de aquí es el hueso gran metacarpiano y los rudimentarios que van atrás. Esto es una articulación del carpo en extensión, ¿sí? Que se alinea con 180 grados. Y esta es una articulación del carpo en flexión, ¿sí? Es lo que pasa cuando se está flexionando. Por eso, esto es una característica de las trocoides. El rudimentario atrás. ¿Qué pasa cuando la articulación está en extensión? Fíjense que las superficies articulares están cerradas, ¿cierto? Pero miren que cuando está en extensión, una de las superficies articulares se separa más que la otra. Es una característica de estas elipsoidales. Y que cuando unimos estos puntos, pues forman una elipse, como pueden ver, ¿cierto? Pero lo llaman elipsoidales. Exclusiva del carpo, ninguna otra forma esa elipse, pero específicamente ¿quién forma la elipse? La articulación carpo radial e intercarpiana son las que pueden hacer ese movimiento, porque miren que la carpo metacarpiana no lo puede hacer. Esta es otra clasificación que vamos a ver más adelante, que es plana. Entonces hay que especificar, porque los libros le dicen a uno toda la articulación del carpo es elipsoidal. Falso, totalmente falso. Las articulaciones que forman esas elipses a nivel del carpo son la carpo radial y la intercarpiana. La carpo metacarpiana no es elipsoidal, ojo, ¿listo?
Carpo radial, ¿cuál? ¿Cómo que tiene? Carpo radial e intercarpiano. Entonces aquí yo les pongo esto para que más o menos vean. Lo que pasa es que esto de casualidad me da este efecto. De pura casualidad me da este efecto, pero no es que lo haya hecho a propósito. Aquí estamos en flexión o extensión. Este es el carpo de un equipo. Tiene la primera fila del carpo, la segunda fila del carpo, el radio arriba y el gran metacarpiano abajo. Flexión. Si se abre es Extensión. flexión. Si se cierra es extensión. Si ven que la superficie que se separa la dorsal, atrás no se separa. Esto es una característica de una articulación elipsográfica, ¿sí? Que ocurre en el carpo. Solo en la carpo radial y en la intercarpiano. Miren esta articulación aquí, ¿cómo se llama esta? Que aquí se tapa por los ligamentos oblicuos dorsales, ¿no? Pero miren cómo se llama esta articulación de acá a acá. La carpo metacarpiano. ¿Sí? Miren qué pasa con esto. ¿Se mueve? No. Ella no entra en esa clasificación. Entonces hay que especificar cuáles son. Las multiaxiales, articulaciones que tienen un movimiento amplio, mucho más amplio. Y entre ellas tenemos las enartrodiales, articulaciones de cabeza y copa, ya que sus superficies se asemejan a una cabeza y una copa. Tiene todos los movimientos, excepto estos. Todos estos movimientos los tiene ese tipo de articulación, excepto esto no lo tiene. ¿Por qué? Porque es exclusivo de qué región. ¿Dónde ocurre la pronación y la supinación? De los miembros anteriores. Anteriores, pero ¿qué región? Antebrazo. Ahí solo ocurre la pronación y supinación. Entonces, y tampoco puede hacer deslizamiento. Todos estos movimientos los puede hacer una articulación enartrodial, ¿sí? O sea, de cabeza y copa. Ejemplos de enartrodiales, que ya me han dicho, que entonces hablamos de los de circunducción, coxofemoral, escapulohumeral, costo central, ¿sí? Donde hay una cabeza, pues la vamos a presentar de esa forma. ¿Listo? Y por último, las planas o deslizantes, que es la que llamamos articulaciones artrodiales. Planas o deslizantes, ¿sí? A ver, denme dos ejemplos de esas más, donde la superficie articular es plana y se desliza. Se puede deslizar hacia todos los lados, por eso no es más de 12 o más de 2x. La rótula sobre la tróclea del fémur. Recuerda que es la única trocla que sale de la cíngulo. Esa es una. Fémur rotuliano, es deslizante. ¿Cuál más? ¿Esto lo habíamos visto? No, sí. Me dicen para no repetir la clase otra vez. ¿Ya lo habíamos visto? Pues habíamos quedado hasta ahí y ya Ajá. pasábamos a multiaxiales. Sí, hace multiaciones yo. Le había mostrado lo de la biología y no que habíamos quedado ahora aquí. Bueno, repasaron, pero ya habíamos podido avanzar. Quedamos hasta acá multiaxiales, ¿cierto? Sí. Ahora sí, repasamos. Ahora sí vamos con, según el medio unión. ¿Esto no? No, eso no. Para no ir rápido después. Las articulaciones en un medio de unión es el tipo de tejido que une la articulación. Miren que hay unas que se unen por tejido conectivo, otras por cartílago. Hay articulaciones unidas por una cápsula articular y otras articulaciones unidas por músculos. Vamos a verlas cada una de ellas. ¿Listo? Las articulaciones fibrosas, también llamadas sinartrosis. A mí me gusta es que se aprendan el nombre anatómico científico: sinartrosis, afiartrosis, diartrosis, sinsarcosis. O sea, apréndanse en el nombre feo. Esta es una articulación, por lo menos. Arranquemos según el medio unión, esta sinartrosis. Vamos a ver entre ellas suturas, sindesmosis y gomos. Las suturas se encuentran en el cráneo y las identificamos fácilmente solo viendo el cráneo de un animal, y ojalá pues que no tenga más de 8 años aproximadamente. Entonces, cuando vemos la cabeza por dorsal y acercamos un poco esta imagen, vemos que las suturas tienen el nombre de su forma. Tenemos serratas,
A ver, ¿cuál de estas es serrata? Si quieren, díganme los huesos que la conforman. Frontal y nasal. Exactamente, la articulación frontonasal, porque eso es una articulación, ¿sí? En el momento del parto, la sutura se articula para que el animalito pueda salir fácil, ¿sí? Inclusive ustedes han reconocido un bebé recién nacido que sale con la cabeza como largada. Sí. Porque la mamá tuvo un parto complicado, entraba y salía. Es porque el bebé le tocó salir por un espacio muy reducido. Entonces esas se articulan y obviamente, como no están cerradas, se puede volver a dar la forma al cráneo del bebé, obviamente. Miren, entonces serrata, ¿por qué? Porque tiene forma de sierra, ¿sí? Y está como dentada, como una sierra. A ver, ¿esta cuál sería? ¿Qué tipo de sutura es la internasal? Serrata, plana, foliada o escamosa. Cuando yo hago foliada es cuando dos recesos de un hueso se meten uno con otro. O sea, las foliadas se encajan así. La serrata es por medio de sierra dentada. Plana, ¿sí? Y escamosa como la escama de un pez. Un hueso aquí que queda acomodado sobre, debajo del plana, muy bien. La internasal es plana, ¿listo? Y pues solo es ver la cabeza y ahí van saliendo todas en una forma. Por ejemplo, la escamosa. Cuando vemos la sutura escamosa en la cabeza, ya nos toca verlos por lateral, observamos que el hueso temporal, que es todo esto, lo que pasa es que aquí solo salen accidentes. El hueso temporal, que es este, ¿sí? Por eso esta se llama la región escamosa del temporal, porque ese hueso va sobre el parietal. Este es el parietal y este es el temporal. Como pueden ver, el hueso temporal, este es el parietal, va sobre el parietal, por eso es de tipo escamoso. Ahora sí entienden por qué lo llaman región escamosa del temporal, porque es que este hueso va sobre el otro. No se afronta así ni se va así. Otro ejemplo de escamoso. Pterigopalatina, pterigoides debajo del palatino, son escamosos. ¿Cuál otro? El occipital tiene una porción escamosa, ¿se acuerdan? El occipital también se acomoda sobre el parietal, de la misma forma que el temporal. Entonces también es escamoso. ¿Listo? Y la foliada, ¿dónde recuerdan que está? Es la que forma el arco cigomático. El cigomático con el temporal, la articulación cigomática temporal, es de tipo foliada. Aquí se acomodan esos recesos, como les digo. Esta es la única que es de tipo foliada, cigomática temporal, o del arco cigomático también se le puede decir. Sindesmosis. Dos huesos largos unidos por tejido conectivo en su diáfisis. ¿A qué les suena eso? Dos huesos largos unidos por tejido conectivo a nivel de su diáfisis. A ver, si yo les digo que una sindesmosis es dos huesos largos unidos por tejido conectivo en su diáfisis, ustedes me dicen qué huesos forman ese tipo de articulación. Muy bien, la tibio perone. ¿Cuál más? Radio y cúbito. La radiocubital, ¿cuál más? Faltan dos, son cuatro. ¿Cuál? ¿Los del carpo? No, esos son huesos cortos. Metacarpos y metacarpos. La intermetacarpiana y la intermetacarpiana. Ahí están los cuatro tipos de sindesmosis del animal. ¿Listo? No hay más. Y por último las gómfosis. ¿Se acuerdan de ese término gómfosis? Todo el libro de la anatomía dice que las gómfosis sencillamente
No es una articulación, es una unión. La unión alveolo-dentaria se clasifica como gonfos. Y recuerden que aquí, ¿por qué tejido conectivo? ¿Dónde está? El tejido conectivo está conformado por el ligamento periodontal que une el diente con el alveolo. ¿Sí? Es por eso que cuando tenemos periodontitis o enfermedad periodontal, donde el ligamento periodontal se destruye, el diente se afloja y se puede caer. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos enfermedades periodontales, se mueve el diente. ¿Por qué? Porque el ligamento que sostiene el diente con el alveolo se ha perdido. ¿Listo? Entonces, las gonfosis no son consideradas articulaciones, pero todos los libros las meten ahí en el grupo de las sinartrosis. Anfiartrosis. Bueno, antes de seguir características generales de la sinartrosis, las características son: primero, no tienen cápsula articular. Segundo, pues ya saben que están unidas por tejido conectivo. Tercero, su movimiento, no tienen movimiento. Y cuarto, son temporales. ¿Qué quiere decir que es temporal? Que forman sinostosis con la... ¿Qué es sinostosis? Sinostosis es la osificación de una articulación. Sinostosis es la osificación de una articulación en forma natural. Así se escribe, sinostosis. ¿Sí? Lo contrario de sinostosis, ¿qué será? ¿Qué es diferente a sinostosis? O sea que... no digamos diferente, ya. Sinostosis es la osificación de una articulación. Listo, ya, está bien. Y otro término que deben tener en cuenta se llama anquilosis. Sinostosis es osificación natural o fisiológica. Anquilosis es la osificación de una articulación, pero por causa patológica o enfermedad. ¿Listo? Ambas terminan fusionando una articulación, pero esta es por la edad. Las suturas, por lo menos que vimos ahora, cuando vimos suturas, ven que estas suturas se cierran aproximadamente entre 8 y 10 años. Todas. ¿Listo? O sea, forman sinostosis. Pero si una articulación sufre una anquilosis, esto ya es patológico. Puede ser por un trauma, por una infección, ¿sí? Pues tengan diferencias de las dos. Ahora sí vamos con las anfiartrosis. Y una vez hablemos de la definición general de esto. Articulación que como medio de unión usan cartílago hialino y o fibrocartílago. Puede usar esos dos componentes como medio de unión. Son articulaciones que su movimiento, la mayoría no son móviles, algunas tienen movimiento limitado, pero en general no son móviles. Y son articulaciones que también pueden ser temporales, o sea, formar sinostosis con la... ¿Listo? Aquí hay algunos ejemplos. No tienen cápsula articular, obviamente. Y aquí unos ejemplos. Entonces, cuando vemos los ejemplos de anfiartrosis, entonces tenemos el grupo de la sincondrosis y la sínfisis, ¿cierto? Entre las sincondrosis, que son las articulaciones de cartílago hialino, porque esta es fibrocartílago, la sínfisis. Entre las sincondrosis tenemos entonces la primera, otra vez la cabeza. Nos vamos a la parte de la base de la cabeza, por ventral, y vamos a ver esta parte que es la base de la cabeza, ¿sí? La base del cráneo que llaman, para ser más específicos. La base del cráneo está conformada por dos huesos. ¿Cuáles son? Ahí están, el 14 y el 26. ¿Cuáles son los huesos? ¿Cómo? Esfenoides. Que sería toda esta parte de acá, todos estos esfenoides. Y el de atrás es este mismo.
occipital, específicamente la porción basilar del occipital, necesaria. Forman la base del cráneo. Entonces fíjense que estos huesos están unidos por cartílago y hialina. Por eso se clasifican como una sincondrosis dentro de las angiodendrosis, ¿no? La unión intraesfenoidal forma sinostosis aproximadamente a los 2 años de edad. La articulación intraoccipital forma sinostosis aproximadamente a los 3, y la articulación esfeno-occipital aproximadamente de 4 a 5 años se cierra, forma sinostosis, se fusiona completamente. Este es un animal que no tiene la unión esfeno-occipital, ya tiene más de 4 o 5 años esta calavera. ¿Listo? Placas artificiales de crecimiento las meten aquí como el grupo de las sincondrosis. ¿Se acuerdan de las placas de crecimiento o líneas de crecimiento? Son estas de acá. Ahí está. Y son 2 las que debemos tener en cuenta acá, en estos huesos largos. La 3, que es la línea de crecimiento metafisial, y la línea de crecimiento epifisial, que se encuentra por debajo del cartílago articular. Estas son las 2 líneas de crecimiento que le dan crecimiento longitudinal al hueso, o sea, a lo largo. ¿Listo? La que está acá, metafisialia, y la línea de crecimiento epifisial. Son líneas de crecimiento que le dan el crecimiento del cartílago al hueso en forma longitudinal. Ya gracias a ella el hueso crece a lo largo. ¿Listo? Estos son como otro ejemplo de sincondrosis. Otra articulación que está unida por cartílago y hialina. ¿Cuál se acuerda? ¿Cuál? ¿La costilla? ¿Cuál será? Le voy a mostrar otro. ¿Recuerdan de este hueso? El esternón se llama. El esternón, entre sus estérneras, tiene cartílago y es una sincondrosis. ¿Cómo se osifica? Las últimas estérneras se osifican una vez nace el animal, empiezan a osificarse una vez nace el animal, y a medida que se va haciendo adulto se termina de fusionar el resto, hasta que queda un solo bloque óseo. Pero un animal joven debe encontrarse, o sea, recién nacido, por decirlo así, debe encontrarse esto así, unidas por tejido, por cartílago, cartílago y hialina, son unidas por cartílago y hialina, por eso son sincondrosis. Toda articulación que se una por cartílago y hialina son sincondrosis. ¿Listo? Porque tenemos la sínfisis, que son estas de acá. Y entre las sínfisis tenemos todas estas. Sínfisis pelviana. ¿Recuerdan qué era la sínfisis pelviana? Aquí arriba. ¿Sí ven esta línea que divide el hueso coxálico? Esta acá, que estoy señalando. Esta es la sínfisis pelviana. Toda esta se llama sínfisis pelviana. En yeguas viejas, bueno, en animales viejos en general se fusionan, forma sinostosis. Pero ¿qué pasa si forma sinostosis en una yegua? Pues en el macho no hay problema, pero en una yegua. ¿Distosia? Distosia. ¿Sí? La pelvis, el hueso coxal no se puede desencajar, y la pelvis, que es el agujero que forma, no se puede ensanchar. Entonces el animalito difícilmente va a salir. ¿Sí? Por eso cualquier especie de edad ya avanzada se hacen difíciles los partos. Se hacen distósicos. ¿Por qué? Porque no se van a desencajar esto bien. La otra que forma sínfisis es el esternón. Este hueso que se llama el sacro. Este hueso que llaman sacro
antes de los 3 años va unido por fibrocartílago. Después de los 3 años se fusiona todo y se llama hueso sacro, pero antes estaba compuesto por vértebras sacras independientes, unidas por fibrocartílago. Entonces también forma una síntesis a partir de los 3 años. Otra, la articulación costo-costal. Esta parte donde se une el cartílago costal con la vértebra también se considera sínfisis. Aquí hay tejido fibrocartilaginoso, ¿sí? Y por último, no menos importante, la otra sínfisis que hay es la que forman las articulaciones intercentrales. Si yo quito esto así, estamos viendo los discos intervertebrales, ¿sí? Ahí se ven todos ellos. ¿Se acuerdan un disco intervertebral? ¿Cuál es la composición de un disco intervertebral? ¿En cuántas partes se divide? ¿No? En 2. En 2. En un núcleo pulposo, que es blando, y un anillo fibrocartilaginoso. Un anillo fibrocartilaginoso, y todo lo que es fibrocartílago y está unido por fibrocartílago es sínfisis. Ya que la articulación intercentral de todas las vértebras, incluyendo las primeras coxillas, porque ellas aún permanecen también en ese tipo de estructura, es de ese tipo de anfiartrosis, una anfiartrosis síntesis. ¿Listo? Tiene movimiento. O sea que todo lo que, no todo lo que es diartrosis tiene movimiento. Como pueden ver, tiene movimiento y es una síntesis. ¿Listo? Bueno, el sacro, la pelvis, costocodrada. Vamos avanzando y tenemos esta otra clasificación que son las diartrosis. Las diartrosis, como pueden ver, aquí están las partes de este es un esquema general de una articulación sinovial. ¿Listo? Si yo empiezo de adentro hacia afuera, podemos observar que una articulación, una diartrosis o articulación sinovial, tiene como componentes cartílago articular. Cartílago articular que tiene sus componentes importantes. ¿Cuáles son? En histoembriología ustedes dan todo esto del cartílago articular, cómo está conformado. ¿Cuál es la composición del cartílago articular? La cápsula. El cartílago. El cartílago articular está conformado, su composición, por decirlo así, no celular, o sea, inorgánica. Su componente inorgánico más abundante, ¿cuál es? El agua. Hasta el 80% del cartílago tiene agua. El cartílago, tiene hasta un 80% de agua en su interior, en su intersticio. Es por eso que el cartílago es uno de los componentes más importantes de amortiguación de los animales, en general. ¿Sí? Él tiene la función de un amortiguador hidráulico. Cuando está sometido a presión, ¿sí?, a compresión, él bota agua. Y una vez se relaja, vuelve y absorbe ese líquido. Y es así como funciona como un amortiguador prácticamente el cartílago articular. ¿Sí? Pero no solamente da superficie articular, sino también es un amortiguador natural de los animales. ¿Cierto? Eso es un componente inorgánico. Ahora, componentes orgánicos. ¿Cuáles? Colágeno, tipo 2, ¿no? Es el más abundante. Otros, como el tipo 6, tipo 10, 9, también los hay, pero el más abundante es el tipo 2. ¿Qué otro componente? Proteoglicanos, ¿sí?, que le dan esa resistencia al cartílago también. Condroitin sulfato, unos componentes proteicos como condroitin sulfato,
el queratán sulfato, también son componentes del cartílago articular. Todos estos conforman esa estructura. ¿Listo? Después del cartílago articular viene este líquido que está aquí metido. Esto es un líquido, esto verde que hay en el espacio articular. Se llama líquido sinovial. Está conformado por dos componentes prácticamente. El líquido sinovial se forma del ultrafiltrado plasmático, o sea, del agua que viene en la sangre, y otro componente lo forma y lo ayuda a ser viscoso, que se llama el ácido hialurónico. ¿Listo? ¿Sí? Pues por eso toman ácido hialurónico. ¿Han visto que toman algunos en algunos productos? ¿Cuál otro producto usan para el cartílago? Ácido hialurónico, glucosaminoglicato, ¿sí? También. Todos esos son componentes que las personas usan para mejorar la condición de su articulación, porque son componentes articulares. Luego viene esta que está de rojito y esta que está de rosa, que es la membrana sinovial, la cápsula articular, perdón. Esta que está de roja y esta que está de rosada es la cápsula articular, miren cómo se inserta en el hueso, a los extremos. ¿Qué características tiene esa cápsula articular? Que tiene una membrana, ahora sí, la roja es membrana, la membrana sinovial, y la rosada es la membrana fibrosa. La membrana fibrosa le da resistencia a la cápsula articular, mientras que la membrana sinovial, aparte de producir ese ultrafiltrado plasmático, que decimos que junto con qué componente forman el líquido sinovial. ¿De qué? Ácido hialurónico. Si no existe el ácido hialurónico, el líquido sinovial no se vuelve viscoso, ¿sí? Y si no hay viscosidad en él, ¿qué pasa con el cartílago? Se desgasta. ¿Sí? Entonces, aparte de producir ácido hialurónico, tiene dos tipos de células: sinoviocitos tipo A y tipo B. Y recuerden, tipo A, sinoviocitos tipo A que se encuentran en la membrana sinovial, ahí está señalada con la flecha, son de defensa, son los macrófagos de la articulación. Sinoviocitos tipo B sintetizan ácido hialurónico, ¿sí? Pues ya ven para qué sirve. Mientras que esta, la membrana fibrosa, pues es tan gruesa que protege el anterior que es más delgado. ¿Listo? De una articulación también podemos ver ligamentos periarticulares, que son estos que hay por fuera. Son ligamentos periarticulares, los que están de blanco, y este que está en el centro es un ligamento intraarticular. Componentes de toda diartrosis. ¿Toda diartrosis es móvil? No. Habíamos dicho que no. ¿Toda diartrosis es móvil? No. Un ejemplo de diartrosis que no sea móvil. En todos, en perros, gatos, bovinos, equinos. Una articulación que tiene una cápsula articular y no hay una. Está bien decir que las articulaciones con movimiento son diartrosis. Toda diartrosis no es móvil. O sea que está bien decir que toda articulación móvil es una diartrosis. No. ¿No? ¿Sí ven? Eso les pegó duro porque ustedes tenían en la cabeza eso grabado, que todo lo que tiene movimiento es diartrosis, y no es eso. Por ejemplo, la sacroiliaca no se mueve. Tiene cápsula articular y no se mueve. Otra, en el bovino, la articulación del esternón del bovino no tiene, ¿se acuerdan en el equino que tiene entre las estérnulas que hay? ¿Qué tipo de tejido? Cartílago, ¿cierto? Cartílago y alín. En el bovino, las estérnulas van unidas por cápsulas articulares. Y el esternón del bovino no es móvil, ¿sí? Pero tiene cápsulas
sea que no toda diartrosis es modo. Y está mal decir que toda articulación que se mueva es una diartrosis, está muy mal. Entonces, aclaren eso por favor. ¿Entendido la diartrosis? Y por último, esta articulación que les voy a poner acá. Esta. Es una sinsarcosis. Es el cuarto tipo de articulación y solo se encuentra aquí, en la escápula. Por eso se le llama la sinsarcosis de la escápula. Y que ustedes cuando hacían disección del miembro anterior, y para quitar el miembro anterior, el profesor de anatomía les decía, desprendan los músculos o desinserten los músculos de la sinsarcosis de la escápula. Cuando hacían esto, ¿qué pasaba con el miembro anterior? Se iba al piso, ¿sí? Porque desinsertaban los músculos que la componen. ¿Cuáles son los músculos? 1, 2 y 3 músculos conforman la sinsarcosis de la escápula. A ver, díganmelos ahí. ¿Este cuál es? Este es el mismo nombre de este. ¿Cerrato qué? Cerrato ventral. ¿Este de acá? El trapecio. ¿Cuál? Trapecio. ¿Y el que queda por debajo que aquí alcanza a salir? Romboides. Cerrato ventral, trapecio y romboides. Recuerden que los tres músculos se vienen por ser cervical y torácica. Son los músculos que conforman la sinsarcosis de la escápula. Por eso las sinsarcosis se clasifican como articulaciones musculares. Musculares, ¿listo? Bueno. Ya terminamos con esas generalidades. Vamos otra vez a esta presentación. Ahora. Concepto de ecogencia. En radiología conocimos el concepto de radiotransparencia, ¿cierto? Sí. ¿Se acuerdan? Sí. Que se divide en radiopacidad y radiolucidez, ¿cierto? Y eso depende de la densidad del órgano, ¿sí o no? Listo. Ahora en ecografía ya no vamos a ver el concepto de radiotransparencia, vamos a ver el concepto de no vamos a ver radiotransparencia, sino ecogenicidad, ¿cierto? Que es este de acá. La ecogenicidad. Como vamos a ver también ecografías, entonces pues es bueno tener claro esto. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos en radiología que todo lo que se va hacia lo negro es más o menos radiotransparente? Más radiotransparente. Y todo lo que se va hacia lo claro es menos radiotransparente, ¿cierto? Acá hablaremos entonces que todo lo que se va más hacia lo oscuro es menos ecogénico y todo lo que se va hacia lo claro es más ecogénico, ¿cierto? Es un término general, pero al igual que en radiología clasificamos esa radiotransparencia en radio lúcido y radio opaco, aquí vamos a esa ecogenicidad clasificarla en 3, en 4 también, ¿sí? Anecoico, hipoecoico, isoecoico e hiperecoico, también llamado anecoigénico, hipoecogénico, isoecogénico e hiperecogénico, si quieren el nombre corto que está ahí o el nombre largo. Esa imagen que hay arriba es lo que uno ve en ecografía. Las ecografías entonces requieren más entrenamiento que una radiografía. Una radiografía, cuando vemos una imagen, sin embargo, se parece mucho a lo que veíamos en osteología, ¿sí? Pero cuando vemos una ecografía, es una mano de manchas de todas las tonalidades de grises, es cuando nos complica la cosa, ¿sí? Yo hago ecografía apendicular, pero mi debilidad en la apendicular es el tarso. El tarso. Tengo que entrenar más de tarso, me falta un poco de tarso.
De las otras articulaciones, pues bien, tarso y coxofemoral también se me complica un poco. Me falta entrenamiento. Hay que entrenar muchas horas de ecografía para poder uno identificar las estructuras aquí adecuadamente. Y si lo hace, pues le queda también más fácil las patologías que presenta. Bueno, entonces arranquemos con esto. Y también tiene que ver mucho la densidad del órgano para estos tipos de ecogenicidades. ¿Sí? Miren que todo lo que se ve negro, miren esto negro y esto negro, todo lo que se ve negro en ecografía se le dice anecoico o anecogénico y pertenece a todo lo que tiene líquido por dentro. ¿Sí? Anecogénico es todo lo que tiene líquido por dentro. ¿Listo? Una vena, una arteria, la vesícula biliar, la vejiga llena de orina, ¿sí? De líquido. Todas esas estructuras nos dan color anecogenicidad, o sea, color negro. ¿Listo? Y ahí se ve ejemplos de anecogenicidad. Gris oscuro, hipoecogénico o hipoecoico. Exclusivo del músculo estriado o esquelético. Arriba, como pueden ver, esto es un músculo. Y miren que se ve hipoecogénico. ¿Listo? Se ve solo el músculo estriado. Gris claro, isoecogénico. Gris claro. Pertenece a órganos parenquimatosos, y ahora les muestro unos ejemplos de órganos parenquimatosos y tendones. Isoecogénico. Órganos parenquimatosos, o sea, vaso, hígado, riñón, son órganos parenquimatosos, ¿cierto? Páncreas es un órgano parenquimatoso. Los órganos parenquimatosos, como lo acabo de nombrar, son isoecogénicos, pero también los tendones lo son. ¿Sí? Y por último, hiperecoico o hiperecogénico. Son dos estructuras con densidades totalmente diferentes. Hiperecogénico, que se ve aquí, miren, acá, una raya blanca y una raya blanca. ¿Qué nos da? El hueso y el gas. ¿Sí? Nos da hiperecogenicidad. El hueso o el gas. ¿Se acuerdan del gas cómo se veía en radiología? Estas son preguntitas de evaluación. ¿Qué tipo de radiopacidad? Bueno, ¿qué tipo de radiotransparencia? ¿Qué tipo de radiotransparencia da el gas o el aire en una radiografía? Radiolúcido. Radiolucidez. ¿Qué tipo de ecogenicidad da el gas en una ecografía? Hiperecoico, ¿sí? Hiperecoico. Una zona totalmente blanca. Esto es hiperecoico. Esto podría ser una costilla, esto puede ser otra costilla. Esto puede ser el parénquima pulmonar. En fin. ¿Listo? ¿Entendido ecogenicidad? Bueno. Listo. Y por último, no menos importante, vamos con el concepto de tridimensionalidad. ¿Listo? El concepto de tridimensionalidad. Para ello les voy a mostrar esta imagen de acá, a ver qué deducción saca. Vamos para atrás para ver esta imagen de este cuerpo acá. Entendiendo esta tridimensionalidad, que no solamente aplica para radiología, sino para ecografía, ustedes ya quedan listos para nuestra primera evaluación de generalidades. ¿Listo? Miren cómo se describe en este caso están describiendo es una radiografía, pero ahora les digo cómo se describe una ecografía o cómo se la piden al médico radiólogo. Ya ustedes no pueden, bueno, en este momento de la vida pues ustedes no han visto imagen, pero ya más o menos pueden pedirle adecuadamente a un radiólogo una ecografía o unos rayos X.
¿sí? Porque ya vieron las regiones anatómicas y ya vieron los planos anatómicos. Este es el idioma que nos vamos a comunicar de ahora en adelante. Ahí está el ejemplo. Este ejemplo es un poco confuso porque salen todos los planos anatómicos al tiempo. Vamos aquí, yo se los explico en este programita de rayos X. Este se lo envié, ¿sí lo vieron? Yo creo que no han visto nada de lo que les envié. Esta semana, yo vengo hasta el viernes, pero por favor averigüen si ya trajeron los caballos para anatomía, a ver si podemos hacer la práctica allá que hemos perdido. Entonces vamos a abrir ¿qué pasa? Pero estoy bien. Bueno, entonces vámonos al dedo del caballo. Nosotros vamos a sacar una radiografía. ¿Listo? Recuerden que los materiales que necesitamos para sacar una radiografía es un chasis, la película. ¿Ustedes han visto sacar radiografías? A una persona, a un animal. Y han visto que hay como un plato cuadrado que se llama chasis. Ahí dentro de ese chasis va la película de rayos X. Ahí es donde queda la imagen, ¿cierto? Han visto que hay un generador, que es un aparato grande que dispara, que produce rayos X. ¿Sí? Por eso nos toca protegernos, porque esos rayos X pueden ser nocivos cuando nos ponemos mucho. Y ya, esas son las dos cosas que necesitamos saber, ¿cierto? El generador de rayos X, que es el que produce los rayos X, y el chasis, donde está la película, donde vamos a ver después la imagen, ¿listo? Bueno, entonces miren que tenemos el miembro anterior izquierdo, vamos a trabajar siempre con esto. Nosotros tenemos 4 técnicas para sacar radiografías y solo 2 para hacer ecografías, ¿sí? Vamos a arrancar con las de hacer radiografía. Se las voy a nombrar y después vamos una por una. Primero tenemos las técnicas a 0 grados, que me permiten observar mejor el espacio articular, ¿sí o no? Tenemos las técnicas oblicuas, que me permiten despejar la sobreposición de estructuras óseas. Tenemos la técnica en flexión, que me permite ampliar el espacio articular, ampliar el espacio y la superficie articular, no solamente el espacio sino la superficie articular. Y tenemos la otra técnica que es de skyline. La skyline es una técnica que en español quiere decir en línea desde el cielo, ¿sí? O sea que el rayo X viene desde arriba hacia abajo y me permite exponer mejor los bordes articulares. Si ustedes aprenden a trabajar esas 4 técnicas, que es lo que vamos a hacer, tienen una gran parte de las imágenes diagnósticas ya entendidas. Una cosa se me pasa, pero a ver. Estas técnicas se aplican mucho en grandes animales, ¿sí? Normalmente en pequeños usted usa las técnicas latero-lateral, o sea, por un lado, por el otro, dorso, ventral, ventro, dorsal, ¿sí? El perro es el que se mueve, ¿sí? Pero el caballo y bovinos, ustedes son los que se mueven con el equipo alrededor del animal. Uno puede poner patas arriba cuando quiera un caballo, que se acueste, no. Entonces estas técnicas nos ayudan a trabajar mucho en grandes animales. No son tan explotadas en pequeños,
pero si es grande se trabaja bastante estas 4 técnicas aquí. O sea que una radiografía de una sola región puede demorarse bastante porque puede tener hasta 10 tomas diferentes. ¿Listo? Bueno, vamos a ver el concepto de liquidez. Vamos a colocar entonces ahora sí el chasis. Yo coloco el chasis por aquí, en esta parte, y voy a disparar el generador. El generador está por acá, el que produce los rayos X. Y disparamos el rayo X a este nivel. ¿Listo? Recuerden que esto es lateral y esto por acá es medial. ¿Listo? ¿Dónde está parado el señor que está disparando el equipo? ¿Por el lado lateral de la mano o por medial de la mano? Lateral. ¿Listo? Recuerden que los rayos X traspasan la estructura. O sea que entran por acá por lateral y salen por medial. ¿Sí me entienden? Entonces, esta es una técnica latero-medial de la región de la cuartilla a 0 grados. 0 grados quiere decir que es totalmente derechito. ¿Sí? Que si le pone un ángulo da 0 grados, totalmente horizontal. Latero-medial a 0 grados. ¿Listo? ¿Sí me entienden cómo se describe? Usted le dice al radiólogo, o si usted es el que hace las radiografías, pues llena el informe de la siguiente forma. Esta se hace o se solicita una radiografía latero-medial de la región de la cuartilla a 0 grados. Entonces ya a 0 grados estamos, o sabemos que lo que queremos evaluar en el paciente es que, más que todo, las articulaciones, el espacio articular, el espacio articular, queremos verlo mejor, ¿cierto? Listo. Ahora esta técnica, ahora esto me la dicen ustedes, es más fácil. Colocamos el chasis aquí detrás, ya saben que pues, el generador está por delante y el rayo X entra así. Describan esta técnica. ¿Qué? Entonces tenemos una radiografía dorsopalmar, también la pueden llamar anteroposterior, que es un término como muy general, aplica a todo el miembro, ya sea anterior y posterior. Entonces pueden llamar a la técnica que va por dorsal, pues anteroposterior o dorsopalmar, muy bien. Es una técnica, una radiografía dorsopalmar de la región de la cuartilla. Y como va totalmente horizontal, es a 0 grados. Recuérdense, escribir. Y le dan una radiografía donde se ve la cuartilla y posiblemente puedan observar mejor el espacio articular de la misma. ¿Listo? Bueno, ya entendieron para qué. Vamos con, estas son las técnicas a 0 grados, vamos con las técnicas oblicuas. A ver, voy a poner este dedo acá, lo voy a dejar solito. A ver si entienden. Que tenemos el resto del esqueleto, ahí está. Vamos a hacer de cuenta que el tablero es el chasis. El tablero es el chasis. Ustedes donde están tienen el generador, están disparando desde allá. Ustedes están por donde, por lateral o por medial a ese dedo. Lateral. Si yo le doy la vuelta acá, ¿por dónde están ahora? Dorsal. Dorsal, muy bien. Si yo le sigo dando la vuelta, ahora ustedes están ubicados por Medial. y si les sigo dando la vuelta, están ubicados por palmar. ¿Sí? ¿Ya entendieron? ¿Dónde están ubicados ustedes? Muy bien. Listo. Entonces las técnicas oblicuas, entonces son las siguientes. Yo voy a sacar una técnica a 0 grados, pero tengo de pronto una fractura de este hueso. Pero en la técnica a 0 grados, ¿qué pasa con ese huesito?
queda escondido por el otro. Miren cómo se ven en una radiografía. ¿Sí? Está escondido. Esto puede ser el de afuera o el lateral o medial, aquí no se sabe cuál. ¿Sí? Pero sospecho que uno de ellos está fracturado. ¿Listo? ¿Cómo saco entonces la radiografía del que queda atrás escondido para dejarlo solito y poder ver por medio de oblicuidad? ¿Esta técnica o esta técnica? Sabemos que la de 0 grados no nos sirve. Lo movemos así y tampoco, está todavía detrás, en radio. Pero si lo movemos así, ahora sí salió. Esto más o menos es esto. ¿Sí? Ahora sí quedó despejado el huesito que tenemos. Esa es la técnica oblicua. Decíamos que la técnica oblicua nos sirve para. Ahí se las bloqueaba. Espacios socios. ¿Para qué? De los espacios socios. No, la oblicua. Técnica oblicuas. ¿Alguien copió? Claro. Yo les dije para qué era la de 0 grados, que es para ver el espacio articular. La oblicua, ¿para qué? Claro. ¿Nadie la copió? La de 0 grados es para observar el espacio articular. La oblicua es para eliminar la sobreposición de los huesos. ¿Cómo? Para eliminar la sobreposición de los huesos. ¿Qué es la sobreposición? Pues ese problema que un hueso queda escondido detrás de otro. Eso se llama sobreposición. Y con las técnicas oblicuas eliminamos el problema de sobreposición. Miren cómo queda solito con técnica oblicua. Otra vez, la técnica de Skyline decíamos que exponen los bordes articulares. Y la técnica en flexión, para exponer mejor, Ampliar los espacios articulares. y la superficie articular, ¿cierto? Ahí está. Ampliar los espacios articulares y la superficie. Y la superficie articular. Amplía los espacios y superficie articular. Ojo. Ojo, porque algunas cosas están en las guías, pero esto no. Estos son mis conocimientos de tantos años de experiencia en las áreas. ¿Sí? Está haciendo mucho calor. Bueno. Esto de oblicuidades, inclusive muchachos, no está en los libros, así como lo explico. No lo encuentran en los libros. A ustedes los libros les mandan de una vez la técnica, oblicua, pero no le dicen para qué sirve. ¿Sí? Yo les explico para qué sirven las técnicas oblicuas, las de Skyline. Eso no lo dicen los libros, busquen y verán que en una radiografía veterinaria no se ve. El problema es que si cierro hace calor, pero se ve. Cierro abierto, no hace tanto calor, pero no se ve un carajo. ¿Qué hago? ¿Cierro o abro? Profe, para esta técnica toca mezclar la denominación de los planos, ¿no? Sí, hay que hablar de todo. Laterodorsal. Nos llevamos para allá. Digamos en la dirección desde donde sale el radio hasta. Sí. Exacto. Entonces miren que tenemos la técnica oblicua. Esta técnica es esta, ¿no? ¿Sí? A ver, ya como ustedes se ubican dónde están ustedes y dónde está el chasis, recuerden que el rayo X debe entrar por aquí y salir por el otro lado. ¿Cómo piden esta radiografía? Descríbanla como hicieron la de 0 grados también. Lateromedial. Laterodorsal. Miren, voy a volverlo a mover. Otra vez. 0 grados, lateromedial. Ahí. Lateropalmar, Medio dorsal. medio dorsal o dorso medial, Oblicuo. oblicuo. ¿Sí? Y se expone el sesamoideo medial o lateral. Medial. Medial. Y ahora sí podemos observar la lesión del medial, ¿sí? Pero si lo que queremos observar es, pero si observamos aquí y no vimos nada,
¿Qué hacemos ahora? Entonces el problema puede ser este, ¿cierto? Ahora sacamos esta rayita, ahí se pone solito. Ahí está uno sobre otro, no me sirve. Pero si le hago esto, queda solito. Ahí. ¿Cuál técnica sería? Laterodorsal Laterodorsal, a medio palmar. palmar medial, oblicua, de la región de, Cotilla. no porque es arriba del nudo, nudo menudillo, ¿sí? Ya cambiaron la región, ¿no? Si eso hace sesamoideos es la región del nudo, ¿sí? Estas técnicas oblicuas requieren que ustedes también, bueno, las técnicas radiográficas en general requieren que también ustedes reconozcan un término que les va, una terminología que les va a escribir aquí. Esto, recuerden esto muy bien, se los voy a poner grande, lo tienen que aprender, porque esto depende de lo bien que se vea ese hueso, ¿no? Distancia de objeto de película. Distancia de objeto de película. DOP. Distancia de objeto de película. Es la distancia desde el chasis, que hay desde el chasis a el hueso o estructuras que necesitamos evaluar, ¿cierto? ¿Cómo es eso? Si tenemos que este es el sesamoideo medial y este es el sesamoideo lateral, ¿cuál sesamoideo está más cerca al chasis? O sea, ¿el lateral o el medial? Lateral. Recuerden que el chasis es el tablero, Medial. el medial. O sea que el sesamoideo que tiene menor distancia de objeto de película, ¿cuál es? El medial. ¿Sí? A ver, yo voy a hacer esta radiografía y voy a poner el chasis acá. Aquí, ya, pongo el chasis acá. ¿Cuál sesamoideo está más cerca al chasis? Lateral. ¿Este está más cerca o este está más cerca? Lateral. El lateral está más cerca, o sea que ¿cuál tiene menor distancia de objeto de película? Lateral. El lateral, ¿cierto? ¿Para qué la distancia de objeto de película? ¿Para qué yo me molesto con esto que se llama distancia de objeto de película? Porque entre menor distancia de objeto de película, más calidad va a tener la imagen que nos interesa, ¿sí? Más definición va a tener ese hueso en este caso. O sea que si hacemos una técnica lateromedial a 0 grados, vamos a hacerla por el otro lado porque es que se pueden hacer por otro lado. Vamos a hacer la radiografía por acá. ¿Cómo sería esta técnica? Si sabemos que esto es lateral y esto es medial. Ahora la estamos haciendo por el otro lado. ¿Qué técnica es esta? Las que están horizontales, derechas, 0 grados. Entonces describan. Radiografía medio lateral a 0 grados De la región del Nudo. ¿cierto? El nudo. En este caso, vamos a tener que este sesamoideo, si se pudiera ver mejor, saldría más nítido, con más definición, ¿cierto? Vamos a ver un ejemplo. Acá el carpo. El carpo lo tengo ahí en la radiografía del ejemplo. Porque los sesamoideos como se sobreponen, pues no se facilita. Vamos a hacer una radiografía del carpo también de la misma forma.
medio lateral, ¿cierto? Queremos observar este que es el carpo accesorio, mucho mejor. Tenemos esta opción y tenemos esta opción de poner el chasis. Si queremos observar mejor ese carpo accesorio, ¿dónde lo vemos? Medio lateral. Colocando el chasis por lateral o por medial. Por lateral. Por lateral, ¿cierto? Porque la distancia de objeto de película es menor. Miren. También miren la distancia que hay de acá. Si hacemos la técnica medio lateral de la radiografía, nos va a salir mejor el carpo accesorio que si lo hacemos así. Lateromedial, porque el carpo accesorio está muy alejado del chasis. Entonces vamos a ver un carpo accesorio. ¿Sí ven? ¿Sí ven el carpo accesorio? Este carpo accesorio, que es este, se ve como gris pálido, ¿sí? Menos radiopaco, ¿sí? ¿Por qué? Porque la distancia de objeto de película es mucho mayor. Miren la técnica que están haciendo. ¿Dónde están colocando el chasis? Medial. Por medial. ¿Y dónde está el carpo accesorio? Lateral, ¿sí? Lateral. O sea, la distancia de objeto de película es mayor. Y entre mayor sea la distancia de objeto de película, ¿qué pasa con el hueso? Pierde definición, más opaco. Si esto lo hubieran hecho por medio lateral, posiblemente este carpo accesorio se vería como el resto del hueso, más definido. ¿Sí me entienden cómo trabaja la distancia de objeto de película? Entonces, uno trabaja también con ese principio. Uno puede irse disparar por medial lateral, puede irse por palmar dorsal, dependiendo de lo que necesite uno exponer mejor. ¿Listo? Bueno, termino ya porque es trabajo liquidez. Vamos con el siguiente, que es ¿cuál? Flexión. Lo podemos ver acá, la técnica de flexión. Tenemos una técnica lateromedial en flexión, como pueden ver, el carpo. Y fíjense que la técnica lateromedial en flexión me permite, decíamos que, ver mucho mejor que La superficie articular. la superficie articular. Muy bien, miren. Aquí, ¿se ve la superficie articular del carpo? No. Está cerrado, ¿cierto? Lo quiero abrir para ver por dentro, a ver no allí sea por ahí tenga un pedacito de hueso libre. Entonces hacemos la deflexión. Y si ven que la superficie articular y el espacio articular se ensanchan, se abren para poder ver mejor dentro. Son técnicas en flexión. Recuerden. Otro ejemplo, el nudo. Miren este nudo acá. ¿Se acuerdan de este accidente óseo? ¿Sí o no? ¿Lo vio? Ah, pues bueno. ¿Sí se acuerdan de este accidente? Este. Esto es un cóndilo, este es otro cóndilo y esto es una cresta sagital. ¿Sí? Miren que en esta extensión solo estamos viendo este pedacito de cresta sagital, pero miren la que queda por aquí por dentro, no se ve, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Técnica ¿en qué? En flexión. Ahora miren la cresta sagital, todo lo que se ve hasta abajo. ¿Sí? Porque es que en radiografías posiblemente solo ver esto no es suficiente. Posiblemente la lesión esté más adentro de la articulación, entonces toca hacer una técnica en flexión. ¿Listo?
Todo esto nos faltaba por ver. En este caso está todo normal. ¿Sí? También exponemos mejor que esto. Aquí hay uno y aquí hay otro. ¿Qué parte es esa? ¿Cómo llaman algo así? Proximal, ¿no? ¿Y qué parte es esta? La La superficie articular. de los desarrollos proximales. ¿Listo? Entonces vemos que está lisita. Y está la otra, miren. Está lisa. No hay problema, ¿sí? Porque en flexión se expone mejor la superficie articular. A ver, vemos la silueta de un sesamoideo y otro acacio. Sesamoideo próximo. Voy a preguntarles a la técnica aquí, ¿cuál es? ¿0 grados? Completo, ¿no? Recuerden que tienen que responder completo y no les queda mal el punto. Lateromedial y flexión. Lateromedial e flexión. Listo. Y estamos observando que este huesito que hay aquí, miren, ¿sí ven este? Y miren este otro. Hay uno que está más definido, más grisecito y bonito, y otro que está más paliducho. ¿Cuál es el lateral de ellos dos? ¿El que se vea de atrás o el que se vea de adelante? El de atrás. Distancia del objeto del teléfono. Ahora sí, otra vez. ¿Cuál es el que está lateral de estos dos? ¿Cuál es el desamoideo lateral? ¿Este o este? El que de atrás. El que está atrás es El lateral, porque es más pálido, ¿cierto? ¿Y cuál es el que está más cerca al chasis? O sea que es este que está por delante. ¿Sí ven? ¿Sí me entendieron? Distancia, objeto de película. ¿No? ¿No? Ya les explico, para eso es para acá, por la pata. No le cuidado. Y tenemos los dos desamoideos acá. Y la vista es lateral, usted está por lateral al dedo. Hay uno de estos dos que está por medial y otro por lateral, ¿cierto? El chasis está por medial. Y entre más cerca el hueso al chasis, mejor se ve. ¿Sí? Más definido, eso quiere decir mejor visto. ¿Cuál de estos dos? Miren que hay una silueta de uno atrás y otro adelante, ¿cierto? Silueta de dos desamoideos. ¿Cuál de estas dos siluetas se ve más bonita? ¿Este que está más radiopaco o este que se ve pálido? ¿Cuál se ve más definido? ¿El que tiene la silueta por detrás o este que está acá? El que está adelante, ¿cierto? ¿Cuál está entonces más cerca al chasis? ¿El que está acá o el que está adelante? El que está adelante. Eso es. O sea que tiene menor distancia objeto película. Entre menor distancia objeto película, más pegado está el chasis. ¿Sí? Y mejor se va a ver. ¿Sí me entienden? Lo identificamos por ese principio. ¿Ustedes qué iban a saber? Ah, que entonces, ¿qué otra forma hay de separarlos? Por oblicuidades. ¿Sí me están entendiendo? Más o menos el principio. Bueno. Y por último, para dejarlos ir en pleno aguacero, a ver si algunos se despiertan con el agua de la lluvia. Que está que se duermen. Es que el calor, después de almuerzo, calor del salón, la oscuridad, todo se junta. Y les da ganas de cerrar los ojos un rato. Entonces, la técnica de Skyline, ¿en qué consiste? Vamos a ver una técnica de Skyline en rodilla. A ver si... ¿Qué está haciendo aquí este señor tomando la regla? Miren cómo la toma. La imagen no se ve muy bien. Prácticamente este es el chasis, ¿cierto? El chasis. Flexiona la rodilla del caballo, pone el chasis por debajo y dispara de arriba hacia abajo. Se llama Skyline. ¿Sí? Y cuando hace la Skyline, sale esto. Podemos observar mejor que
Pero la articulación sí, pero ¿qué pasa? Los bordes. Los bordes, digo. Se puede ver mejor el borde articular de la tróclea del fémur, o inclusive se puede ver mejor el borde articular de la patela o la rótula, ¿sí? Entonces, cuando ustedes van a hacer radiografías, muchas veces la técnica a 0 grados no funciona, entonces seguimos con no funciona. ¿Qué quiere decir? Que no encontramos la lesión. Ojo, porque la lesión puede estar. Lo que pasa es que la vista de pronto no es la adecuada. Como pudieron ver, una vista a 0 grados puede ocultar la sobreposición, ¿cierto? Puede ser ocultada por la sobreposición de los huesos, uno detrás de otro. ¿Usted ve esta mano acá? No, ¿cierto? ¿La ven? ¿Acá atrás? No. Esto es el problema de la vista de la técnica a 0 grados. Entonces, ¿qué hacemos? Oblicua. ¿Sí? Oblicua. Pero tampoco las oblicuidades nos sirven. Entonces, ¿qué sigue? Las flexionamos. No. ¿Qué sigue? Skyline. Hasta que encontramos el problema. ¿Sí? A veces necesitamos hacer todas las técnicas al tiempo. O sea, que un examen de radiografía bien hecho se puede demorar bastantes horas. ¿Listo? Bueno. Esta es la parte de oblicuidad. Y para terminar, porque se me iba a quedar una cosa ya para terminar con este tema, las técnicas de ecografía son muy sencillas. Ya se las explico. Ponemos aquí con los huesos, pongámosle un ligamento porque las ecografías lo que evalúan son tejidos blandos como ligamentos y tendones, entre otros. Le ponemos la piel. ¿Listo? Los transductores, se los voy a mostrar para que sepan que es un transductor y me entiendan de lo que voy a hablarles. Son estos, ¿sí verdad? Estos son los que usamos normalmente en veterinaria, estos de acá. ¿Sí? Para articular normalmente usamos este, que es el lineal, para la que es músculo esquelético. Este de acá. Ese es un transductor. Y ese lo colocamos sobre el animal. Ahora pongamos el animal. Si lo que queremos es observar por ecografía ese ligamento que es el ligamento colateral lateral, ahí, ya lo hemos visto ahora que lo marqué, tenemos dos formas de hacer ecografía. Una puede ser la técnica a lo largo del ligamento, que es una técnica oblicua, y otra que es una técnica transversal. ¿Sí? O sea que en una estamos colocando el transductor así y otra estamos colocando el transductor así. ¿Sí? En ecografía no necesitamos decir lateromedial porque el ultrasonido no atraviesa el hueso, pega en el hueso y se devuelve, o sea que él no va de lateral hacia medial. Entonces aquí podemos hablar de, pónganle lógica. ¿Cómo se describe entonces esta técnica? Lateromedial oblicua. Porque el ultrasonido no pasa hacia medial, solo queda por el mismo lado. Lateral oblicua. Es un proceso completo. Una técnica, esta técnica de ecografía la pide como una ecografía lateral, primero la oblicuidad, una ecografía transversal porque es oblicua, una ecografía transversal de la región lateral del cardio. ¿Sí? Y ustedes van a hacer una ecografía acá. O lo otro, una ecografía oblicua, ¿sí?, de la región lateral del cardio. Y van a ver el ligamento a lo largo. Si queremos ver el ligamento al través, vamos a hacer la técnica transversal. Si queremos ver el ligamento a lo largo, la técnica oblicua. ¿Sí? Entonces, es más fácil hablar de una ecografía que de una radiografía. ¿Sí?
Solo hay que ubicarse. ¿Listo? Vamos a hacer otra ecografía acá. A ver. Aquí, en esta parte. Vamos a colocar primero el transductor en esta forma. Ahí. Pero yo quito el resto porque está por detrás, ¿cierto? A ver, voy a hacer una ecografía en ese punto. Escriba. Ecografía oblicua, Es palmar. una técnica oblicua, sí, una ecografía oblicua. De la región palmar de la caña o metacarpo, como lo quieran llamar. ¿Listo? Y ahí que pueden ver ustedes en una ecografía. Que quedan estructuras blandas que hay. ¿Cuáles pueden ver? Músculos. He ahí la importancia de la anatomía, ahora sí. Flexor digital superficial, flexor digital profundo, ligamento suspensorio en el nudillo y el hueso que se ve hiperecogético, que solo se ve una raya blanca porque el hueso aquí no se ve como una radiografía. ¿Qué hueso se ve? Lo que llamamos el canal metacarpiano. ¿Sí? Todo eso se ve ahí. ¿Sí? Y si sospechamos de una lesión, el paso a seguir es que Una red. hacer la técnica. Si aquí ustedes en este punto vieron como algo, como una lesión, el siguiente paso es hacer una técnica transversal. Si en la técnica transversal, en la técnica oblicua viene una lesión y en la técnica transversal sigue saliendo, confirman lesión. Si en una técnica ven una lesión pero en la otra no, es un artefacto. No es lesión, es un artefacto. Ojo porque la ecografía da muchos artefactos. ¿Listo? Puede ser una burbujita de aire de un poro, ¿sí? Puede ser la mala, ¿cómo se llama esto? Esto se llama acople, el mal acople. Si ustedes hacen una ecografía despegada de la piel, ya no se ve nada. Si no la pegan bien, se empiezan a ver artefactos. Por eso ustedes han visto que ponen gel cuando hacen ecografías en las embarazadas, para evitar el aire que hay debajo de los micropelos y los poros, porque ese poquito de aire hace que se vean artefactos como lesiones que no existen. Entonces, ojo con la ecografía, que toca tener esto bien pegado. Por eso se le pone gel a este espacio para terminar todo ese aire que hay. ¿Listo? O sea que siempre van esos dos en conjunto. ¿No? Siempre van los dos en conjunto. Sí, inclusive yo lo hago con alcohol, lleno de alcohol. Como el alcohol se mete entre los poros y entre la grasa, y después pongo gel. Entonces quedo doblemente asegurado para que no salgan esos artefactos. Y sin embargo, si veo una lesión, continúo con mi técnica transversal. Si en las dos sale la lesión, confirmo pues el problema. ¿Sí me entendieron como el principio de ecografía? Mucho más fácil, corto, y con principios de ecografía, las técnicas que se hacen pues de tridimensionalidad acá, terminamos con generalidades. La evaluación entonces queda para el próximo viernes de la semana entrante. Próximo viernes o el de la no este viernes, sino de este viernes de noche, ¿no? ¿Listo? Para que vayan estudiando. Y el viernes arrancamos con nuevo tema. Y una vez si tienen dudas, ese viernes podemos mirar dudas que tengan para que en la evaluación no tengan problemas.